El S&P 500 nunca había estado a un precio tan alto como ahora, así que es normal que te preguntes si a día de hoy deberías invertir en el S&P 500 o si por lo contrario ya es demasiado tarde. Y es que lo que va de año, el S&P 500 lleva una subida del 10%, en un año del 30% y recientemente ha alcanzado nuevos máximos históricos. Así que bastantes inversores ya están lanzando advertencias diciendo que pronto llegarán las grandes caídas. Pero no te preocupes porque en este vídeo voy a analizar la situación actual del S&P 500 y sus principales riesgos como el de su alta concentración y te diré si realmente el mercado ya está muy caro o sobrevalorado y qué rentabilidades puedes esperar del S&P 500 de cara a los próximos años. Y además de compartirte mi análisis, presta atención porque a lo largo del vídeo te compartiré mi opinión personal como inversor y también algunos consejos o estrategias que puedes aplicar para reducir el riesgo de perder dinero con el S&P 500 y así obtener mejores rentabilidades ajustadas al riesgo con el mercado actual. Si estás en este vídeo, seguramente ya sabes que invertir en el S&P 500, que es un índice que incorpora las 500 empresas más importantes de la bolsa de los Estados Unidos, es una de las inversiones más populares del mundo y recomendadas por los mejores inversores de la historia, como es el caso de Warren Buffett. Una estrategia de inversión muy simple, pero que históricamente ha sido muy efectiva y difícil de superar, ya que este índice ha ofrecido más de un 10% de rentabilidad anualizada desde el inicio. No obstante, esas rentabilidades pasadas no garantizan el éxito de cara al futuro. Y a día de hoy hay varios riesgos que preocupan a la mayoría de inversores del S&P 500 y que debes tener muy presentes antes de invertir. Uno de los principales argumentos que comentan los bajistas del S&P 500 es que las ganancias que ha obtenido recientemente el índice han sido gracias a un número pequeño de acciones y que el S&P 500 ahora está demasiado concentrado en unas pocas empresas, por lo que invertir en este índice actualmente tendría un riesgo muy alto, ya que tus resultados dependen de lo que hagan muy pocas empresas en el mercado, que además ya han subido mucho en muy poco tiempo. Pero ¿es realmente cierto este argumento? ¿Es verdad que el S&P 500 está muy concentrado y tiene un alto riesgo al depender de muy pocas empresas? Pues este gráfico que puedes ver en pantalla de JP Morgan muestra cuáles han sido los resultados de las top 10 empresas del S&P 500 durante el último año y cuánto han contribuido estas compañías a la subida del índice. Y como podéis observar, pues el top 10 empresas durante este periodo de tiempo, desde el 1 de enero del 2023 hasta enero de 2024, han sido responsables del 84% de la subida del índice, mientras que el resto de compañías fuera de este top 10 tan solo ha sido responsable del 16% de la subida del índice. Y es que mientras que el top 10 empresas del S&P 500 ha subido un 79% en bolsa durante este periodo, el resto de compañías tan solo lo ha hecho un 12%. Así que efectivamente las grandes subidas del S&P 500 han provenido en gran medida de sus 10 principales posiciones y las acciones conocidas como las magníficas 7, que son Apple, Microsoft, Meta, que es Facebook, Amazon, Alphabet, que es Google, Nvidia y Tesla. Pero ¿hasta qué punto está el S&P 500 concentrado en unos pocos valores y esto es preocupante de cara al futuro? Pues como ves, este gráfico de JP Morgan nos muestra cómo la concentración del S&P 500, es decir, el peso que tienen las 10 principales compañías dentro de este índice, nunca había sido tan alta durante las últimas décadas. Podemos apreciar pues cómo el peso de las 10 principales empresas del S&P 500 solía estar sobre el 20%, a veces llegando pues al 24% o incluso por debajo sobre el 15%, y ahora estamos en un 33,6%. Es decir, que el top 10 empresas del S&P 500 pesa actualmente más del 33%, y este hecho es un punto que hay que tener muy en cuenta, ya que si estas 10 compañías que representan la mayoría del índice, superando el 33% de su peso, tienen un mal desempeño en bolsa, eso podría lastrar y mucho los resultados del índice S&P 500. Y este es un dato curioso porque si ampliamos aún más la serie temporal y vemos la dominancia que tienen las top 10 empresas dentro del índice S&P 500, podemos observar cómo en 50 años nunca se había visto una concentración tan alta por parte de las top 10 empresas. Pero ahora la gran pregunta es, ¿y qué pasa con los resultados del S&P 500 después de estos periodos de alta concentración? ¿Suele tener buenos resultados? ¿Suele tener muy malos resultados? Veámoslo. Pues muy atento a este gráfico porque aquí puedes ver cuáles han sido los resultados del S&P 500 después de dos periodos donde hubo una alta concentración. Estos periodos son en la época de los 70, cuando lideraban las compañías Nifty 50, y después en la época de los 90 con las empresas que lideraron la revolución de Internet. Y como se puede apreciar, pues si observamos los resultados a 5 años anualizados del índice S&P 500, en estos dos casos los resultados son claros. Y es que un inversor que hubiera invertido en las compañías del índice S&P 500, pero asignando a todas las empresas el mismo peso, lo que se conoce como S&P 500 equal weight o S&P 500 equiponderado, hubiera obtenido mejores resultados que un inversor que hubiera invertido en el S&P 500 de capitalización, es decir, el S&P 500 que conocemos normalmente.
rápidamente. Y es que, como puedes ver en el gráfico Goldman Sachs, después de los periodos de alta concentración de las Nifty 50 y también de la revolución de Internet, los resultados obtenidos de media a 5 años vista son muy superiores para el S&P 500 equiponderado. Así que una opción interesante para evitar este riesgo de concentración del mercado y depender tanto de unas pocas empresas podría ser invertir una parte de tu dinero en el índice del S&P 500 equiponderado, para que de esta forma todas las empresas de Estados Unidos que tienes en cartera pesen lo mismo y tus resultados no estén tan expuestos a unas pocas compañías. Aunque también hay otras alternativas de inversión más interesantes que luego comentaremos. Pero antes de eso quiero hablarte sobre el siguiente argumento que se repite muchísimo entre los inversores a día de hoy, y es que la bolsa está cara, que el S&P 500 está a niveles demasiado altos para invertir. Pero ¿es verdad que el índice S&P 500 está caro o sobrevalorado actualmente? Un error que cometen los inversores principiantes es el hecho de fijarse solamente en el precio de las acciones o del índice para decidir si el mercado está caro o barato. De esta forma, si ven que el mercado ha subido mucho recientemente y está en máximos históricos o cerca de ellos, como ocurre actualmente, dicen que está caro. Y si ocurre lo contrario y la acción o el índice ha caído, asumen que el mercado está barato. Pero eso no funciona así. Una acción o un índice puede haber subido muchísimo y estar barato, y también puede haber caído mucho o incluso perder casi todo su valor y seguir estando caro. Todo depende del valor real que tenga esa empresa o conjunto de empresas y que te da a cambio de lo que pagas. Así que para saber si algo está caro o barato, no solo basta con mirar su precio, sino que también tienes que ver qué te ofrece a cambio. Y en el caso de las empresas y del S&P 500 se suele mirar los beneficios que obtienen, ya que el precio de las acciones a largo plazo suele seguir a los beneficios empresariales. Es decir, que para saber si una empresa o un conjunto de empresas está cara o barata, se suele estudiar cuál es el precio que estás pagando por tus inversiones por los beneficios que obtienes. Esta métrica es lo que se conoce como el PER o el Price Earnings Ratio, y si miramos la evolución histórica del PER del S&P 500, podemos ver cómo actualmente, pese a no estar en máximos históricos, sí que estamos en una fase de sobrevaloración. Tendríamos un PER de unas 26 veces aproximadamente, que es un PER que está por encima de lo que sería la media histórica del índice. Y además, si analizamos otras métricas, como por ejemplo estas que nos muestra JP Morgan, como podrían ser el Forward PER o también el Price to Cash Flow, podemos ver como en casi todas estas métricas que se muestran, el mercado estaría en una fase de sobrevaloración o estaría a niveles más altos de lo que es su media histórica. Y lo interesante de analizar estas métricas es que existe una correlación bastante clara entre el precio al cual tú estás comprando una inversión y luego el resultado que vas a obtener de cara al futuro. Y es que si te fijas en este gráfico, pues normalmente, y si nos basamos en resultados históricos, cuando tú compras la bolsa a un precio más caro, estás pagando un PER, en este caso un PER forward superior, por ejemplo, de niveles de 20 o 23 veces, pues las rentabilidades que vas a obtener en los próximos 5 años suelen ser menores. Y en la situación actual, donde está rondando el PER forward sobre las 20 veces, puedes observar pues como normalmente en esos casos se suele obtener a 5 años una rentabilidad positiva, pero bastante baja. Y ahora, antes de pasar con los consejos sobre cómo reducir el riesgo invirtiendo en el S&P 500 y ver cómo obtener una mejor rentabilidad ajustada al riesgo, dos cosas. Primero, recordarte que la mejor inversión que puedes hacer es siempre invertir en ti mismo, así que si te está gustando el contenido, puedes suscribirte activando las notificaciones para seguir aprendiendo sobre inversiones. Y segundo, veamos el último argumento de hoy por lo que respecta a los bajistas del S&P 500, que es el siguiente. El S&P 500 ya ha subido mucho y en el último año ha ofrecido resultados espectaculares, así que este año va a caer, puesto que no va a repetirse un año como el anterior. Así que veamos, ¿es cierto eso de que si la bolsa ha subido mucho durante el último año es más probable que haya grandes caídas? ¿Se suelen repetir los grandes años en bolsa? Pues como dice el bueno de Ben Carlson en su blog, los seres humanos tendemos a pensar que después de algo bueno, algo malo tiene que venir. Y que si ha habido grandes subidas recientes en el mercado, lo más normal es que ahora toquen bajadas. Ya sabéis, principios de la psicología humana. Y como puedes ver en esta imagen, sí que es cierto que en algunos años el mercado ha caído mucho después de haber subido con fuerza. Sin ir más lejos, es lo que sucedió en el año 2022. Pero la realidad es que las tendencias alcistas suelen durar más de lo que tendemos a imaginar y que los años buenos tienden a agruparse. De hecho, este gráfico muestra cómo desde 1928 ha habido 16 periodos en los que los años de ganancias de 2 dígitos fueron seguidos por más ganancias de doble dígito, lo que significa que esto ha ocurrido más del 40% del tiempo. Así que este argumento de que la bolsa tiene que caer este año porque viene de grandes subidas del año anterior es solamente un mito y no es en absoluto cierto. Entonces, vista toda esta información, respondamos a la gran pregunta. ¿Es demasiado tarde para invertir en el
SP500 y qué rentabilidades podemos esperar del SP500 de cara al futuro. Pues por lo que respecta a la rentabilidad del SP500 hay bastantes indicadores como pueden ser el PER o el Price to Cash Flow que nos pueden llevar a pensar que las rentabilidades en los próximos años serán inferiores a las de los últimos años y que no veremos grandes rentabilidades. De hecho, la popular gestora Vanguard, creadora de los fondos indexados, prevé una rentabilidad anualizada a 10 años para las acciones de los Estados Unidos de entre el 3,7% y el 5,7%. Unas rentabilidades que estarían muy alejadas del 15% de rentabilidad anualizada que se ha podido obtener en la última década si hubieras invertido en el SP500. Ahora bien, ¿significa eso que ya es demasiado tarde para invertir en el SP500? Pues mi opinión sincera es que no. No es demasiado tarde para empezar a invertir en el SP500. De hecho, yo sigo teniendo un porcentaje importante de mis inversiones en renta variable en el SP500 y sigo invirtiendo en este índice aplicando la estrategia del DCA que te comenté en este vídeo. Aunque, dicho esto, sí que debes valorar bien sus riesgos antes de invertir. Así que aquí van algunos consejos prácticos que puedes llevar a cabo para reducir el riesgo de inversión en el SP500 y tratar de obtener una mejor rentabilidad ajustada al riesgo. Por lo que respecta al riesgo de la alta concentración, es decir, de que el índice SP500 esté bastante concentrado en 10 empresas y que éstas tengan mucha importancia, eso no tiene por qué ser algo necesariamente malo, ya que si esas empresas lo hacen bien en el mercado, tirarán del carro y tú obtendrás buenos resultados. Pero ten en cuenta que no deja de ser un riesgo. Y quizás estás asumiendo un riesgo que no te interesa asumir y prefieres repartir más tus inversiones por lo que pueda pasar. Entonces, una forma muy fácil de reducir ese riesgo es invertir globalmente, por ejemplo, en un índice como el MSCI World, que incluye inversión en otros países desarrollados. O también en el MSCI ACWI, si además quieres invertir en mercados emergentes, como por ejemplo China, la India o Taiwán. De esta forma, en lugar de invertir tan solo en el SP500 y tener solamente empresas de los Estados Unidos, estarías añadiendo empresas de más países, tendrías una mayor diversificación y reducirías la concentración de tu cartera por lo que respecta a la renta variable. O si no, otra alternativa que puedes aplicar para reducir el riesgo de concentración de tu cartera es invertir una parte de tu dinero en el SP500 equiponderado, que como ya te había anticipado es un índice que incorpora las mismas empresas que el SP500, pero asignándole a todas ellas el mismo peso o importancia. De tal forma que invirtiendo en el SP500 Equal Weight o el SP500 equiponderado, inviertes igualmente en el SP500, pero comprando el mismo porcentaje de todas las empresas. Así que si te preocupa este punto, una estrategia que podrías seguir es la de invertir, por ejemplo, el 50% en el SP500 de capitalización, es decir, el SP500 de toda la vida, y el otro 50% en el SP500 equiponderado, para de esta forma reducir en parte el riesgo de concentración de tu cartera. Y sobre el hecho de que el mercado esté caro o sobrevalorado, yo te puedo decir lo que estoy haciendo yo personalmente por si te ayuda y quieres coger algunas ideas. En mi caso, yo sigo con las inversiones recurrentes en bolsa y una parte efectivamente va destinada al SP500 de forma automática porque sigo confiando en esta estrategia para el largo plazo. Pero eso sí, lo que no estoy haciendo son aportaciones adicionales en bolsa a las que ya tengo programadas. Es decir, que actualmente no estoy invirtiendo en bolsa más de la cuenta, ya que no creo que el timing sea el mejor y hay otras inversiones más conservadoras que actualmente me parecen bastante interesantes para obtener una buena rentabilidad ajustada al riesgo, como son por ejemplo las inversiones en renta fija o en fondos monetarios para la liquidez. Así que en mi opinión invertir en el SP500 sigue estando bien y no pienso que sea demasiado tarde, pero ten en cuenta que tiene sus riesgos y que hay más vida y productos de inversión interesantes más allá del SP500. Unos productos de los cuales también te puedes aprovechar y que por cierto también analizamos en este canal. Así que ya sabes, si te ha ayudado este contenido, suscríbete y activa las notificaciones para estar al corriente de las mejores inversiones y nos vemos en el próximo vídeo.